Ser enfermo misionero es una vocación más dentro de la Iglesia y son ejemplos y son instrumentos que podemos utilizar en la misión. Pertenece a una asociación de enfermos, lo que cual ya es una comunión dentro de la Iglesia, y el enfermo misionero es una forma de vivir su vocación cristiana en el sentido de que son enfermos que han, ¿cómo te diría yo?, que han llevado la aceptación de su vida, de su dolor, en una oración de aceptación y de ofrecimiento. Entonces, lo que le diferencia de unos enfermos que no viven así su dolor, por llamarlo de esta forma. Entonces eso, como decía Lolo, pues les da alas, con lo cual es un enfermo que vive su situación de enfermedad con esperanza y con cierta alegría. Hoy vivimos una vida en que el sufrimiento está escondido, no se ve, la muerte la tenemos todos delante, pero no se publicita, no está ahí, no se va, los niños no van al tanatorio. O sea, esta forma de esconder el sufrimiento, pero es inherente a la vida, estamos en ella. Entonces, el tomarlo como algo que nos ayuda, que da sentido a nuestra vida, es quizá lo que cambia el concepto, ¿no? No sé. Pues una vez que el enfermo misionero conoce la obra, o sea, cuando el enfermo conoce esta unión, hay gente que nos dice, yo quiero pertenecer a eso. Quiero, no sé, puedo poner un ejemplo, o sea, hay un misionero, un enfermo que contactó conmigo porque él había pasado de una, como me dijo él, de una fe infantil, a través de la enfermedad se había convertido en un cristiano maduro y no encontraba en la Iglesia algo que le sirviera para vivir esta vocación, ¿no? Y le parecía que esto podía ser bueno. Se llama Luis y es de la diócesis de Toledo, y él quiso participar de esto y ser enfermo misionero. Entonces se inscribe y forma parte de la unión de enfermos misioneros y recibe el díptico, ¿no? Otro ejemplo puede ser gente que hace animación misionera y se acerca a los enfermos en sus visitas y acompañamientos y utiliza, porque no son los enfermos que visitan, no tienen ese perfil de vocación tan definido, pero es una herramienta maravillosa para acompañarlos, con lo cual digamos que usamos el díptico, yo por lo menos en lo que lo conozco, en las dos versiones, el enfermo misionero, que es enfermo misionero por vocación y es esa herramienta que le permite de alguna manera tangible estar unido a esa comunión de enfermos, y la otra forma de utilizarlo es el que hace pastoral con los enfermos o animación misionera y que lo utiliza como herramienta de oración, de acompañamiento, o lo reparte a los enfermos que no se sienten tan vinculados a inscribirse. Digamos, son las dos formas de utilizarlo. O sea, que el que no lo tenga porque no lo conozca o no haya llegado a su parroquia, pues puede solicitar a la Delegación de Madrid en este caso, y a cada delegación de España, si es de otra zona, pues que se les envíen. Si es un animador, pues pedirá 5, 20, 30 según sus necesidades, y el que quiera vincularse como enfermo misionero, pues acudir a la delegación de su provincia y pedir la inscripción, que se registra, se da de alta y empieza a recibir la comunicación del díptico, o tríptico, que es tríptico, o el resto de comunicados que se les manda, porque estamos de alguna manera unidos todos, porque es una unión, tanto en la oración de ida y vuelta, porque también eso nos permite que nosotros estamos habitualmente también rezando los unos por los otros, ¿no? Por los testimonios que yo tengo recogidos, es frecuente que te digan, yo quise ser misionero, y las circunstancias, la vida, la salud no me lo ha permitido, como los referentes, Margarita Ode, todos les han pasado un poco por esa circunstancia. Entonces es una forma de poder ser misionero, ¿no? Pero efectivamente la oración que ofrecen ellos es por las almas, ¿no? Hay esa vinculación por la sed de almas que no han conocido a Jesús, con lo cual va dirigido a la misión. Almas de sacerdotes, ¿no? Ese concepto de Margarita Ode o de Teresita, que querían más sacerdotes para que haya más almas bautizadas, ¿no? Porque haya vocaciones, por darles fuerzas para que estando en la misión consigan salir adelante y conseguir sus frutos. Y luego nunca olvidamos que también está en la espiritualidad de enfermos misioneros
aquellos próximos, los que acompañan, los que cuidan, y los alejados de nuestro entorno, que también lo incluyen en sus oraciones. Y puede ser un misionero a dientes, con vocación específica. Recientemente he tenido la suerte de poder recordar un poco todo esto en dos conventos de religiosas aquí en Madrid, me parece que son las del Sagrario y las del Sagrado Corazón. Y al fin, bueno, les gustaba muchísimo conocer esta espiritualidad que conocían, pero quiero decirte que la que menos ha estado 50 años en Venezuela, 40 en el Congo, o sea, que no estoy hablando de... Y al final muchas dijeron, pues yo quiero pertenecer ahora a esto, me hace ilusión participar de esta... Y entonces dices tú, mira. Claro. Pues Lolo fue un joven que ya estaba muy vinculado a la fe cuando empieza a estar enfermo, no me acuerdo ahora muy bien de las fechas, porque muere en el 71, pero él debió de nacer en el 50 y pico, y muy joven empieza a tener una enfermedad invalidante. No estoy muy segura, pues no está en ningún sitio definido qué enfermedad fue. Entonces Lolo viaja a Lourdes, y que también es algo que une a muchos de nuestros referentes, viaja a Lourdes, y de ese viaje a Lourdes en el 58-59 viene con dos inspiraciones muy claras: el apoyar a la prensa católica como periodista que era, y en ofrecerse como enfermo a las obras misiones pontificias, porque fue un cooperante clave en ese momento de la historia de OMP. Y a partir de ahí Lolo es el que inicia pues montones de escritos, los trípticos que hoy conocemos pues él lo inició de forma regular, y hasta el 71 que se murió, yo creo que todo lo que... la vida de Lolo estaba transcrita en textos a través de OMP y alguna otra cosa de prensa católica. Y ahora es beato. Y ahora es beato, ¿eh? Y esa frase que me dices es que era muy de él. Cuando a la gente le preguntaba, ¿menuda cruz llevas?, pues él decía, pues sí, no lo negaba, llevo, pero tiene alas mi cruz. Pues Pilina fue una niña, vivió 10 años, desde su primera comunión también digo que ya tenía una espiritualidad distinta a la que tenía yo a su edad, por supuesto, y bueno, pues sufrió una enfermedad de Hodgkin. En aquellos momentos es una enfermedad que no se trata, ingresa en el Gómez Ulla, y su vida de enferma misionera es de 9 meses. 9 meses que vive en el Gómez Ulla, porque cada vez que le iban a dar de alta surgía algo y volvía a ser ingresada, y vivió esta espiritualidad a través de las Hijas de la Caridad, que le dijeron que la veían, vamos, que se lo contaron, y ella se ilusionó muy pronto y quiso ser enferma misionera. Entonces se convirtió en una misionera que evangelizaba en el hospital. O sea, todos los días a las enfermeras, a los médicos, a las señoras de la limpieza, a todo el mundo, sabían quién era Pilina y la vivían con esa espiritualidad de evangelizar. Es que evangelizaba con su vida. Estamos ahora buscando una nueva canalización para que se la recuerde, porque es verdad que fue una persona, o sea, fue su fama de santidad fue muy popular en el Madrid de los 60, y bueno, pues ha ido durmiendo, olvidando, recientemente con Santa Teresita, Teresita, la niña que murió, que todos, pues pasó lo mismo, ¿no? Fue como una explosión y luego se ha ido olvidando. Entonces, claro, si no se reza y no se pide su intercesión, esto no... Porque está abierto el proceso. Sí, está abierto. Sí, ahora en Europa, en España, estamos viviendo una realidad terrible, que los cuidados al final de la vida están cuestionados. O sea, que sin entrar en más detalle, tenemos un derecho a la eutanasia y no tenemos derecho a paliativos con mayúsculas. Hay protocolos, pero no hay ley de paliativos. Entonces, hoy la enfermedad y la muerte, como os digo, yo veo que se esconde, no es bonito y no se sabe vivir. Pero cuando la gente es cuidada y es atendida y tiene cuidados, pues vive con otra esperanza y otra alegría, con lo cual tendría cabida esto. Si no, pues si no lo conoce tampoco... Claro. Yo siempre digo que la resignación no es nada cristiana, porque es pasiva, y aquí me las den todas. Eso es horrible, es lo anti enfermos misioneros. Qué bueno. Lo cristiano es la aceptación, o sea, yo eso lo he aprendido en Lourdes, yo no tenía ni idea,
de verlo así. O sea, es de las cosas que digo que yo me he ido evangelizando con todo esto, porque cuando se habla del pueblo de Dios en marcha, yo veo la explanada de Lourdes con toda la peña allí puesta, todos los carritos, y es el pueblo de Dios en marcha. Y en ese centro, creo que lo dice el Papa en la carta que se publicaba esta semana para la jornada, la centralidad está ahí. Entonces, ¿qué es un cristiano? Un cristiano es el que acepta la aceptación de su enfermedad, de su dolor. Ya en aceptarlo ya tiene ya es activo y la ofrece. Entonces, estaba recordando ahora a Antonio Gordo, que es el primer enfermo misionero vivo que conocí, que murió al principio de la pandemia, y había que verlo anclado en su silla con respirador artificial y decir que la Virgen le había hecho un milagro, pero es que él llegó allí, te lo explica así, con un corazón como la piedra, y se convirtió en un corazón blando, alegre, esperanzado y lleno de alegría. Claro, le miras teniendo fe y decías,